Buenas tardes, soy Diana Torres, alumna del tercer semestre de la carrera Licenciatura en Administración y brevemente les estaré explicando lo que es la producción, tipo de interés y tipos de cambio. Para poder entender esto tenemos que ver los conceptos de cada uno. Primeramente tenemos la producción. La producción es la elaboración de productos a partir de factores de producción por parte de las empresas con la finalidad de que sean consumidos y satisfagan las necesidades de estas. Nosotros sabemos el concepto de la producción. Esto viene a ser los bienes y servicios que se produce gracias a la tierra, el trabajo y el capital, y las unidades económicas de producción, que son las empresas, y sabemos que su finalidad es el consumo y que éstas puedan satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos. Seguidamente tenemos los intereses. Los intereses pueden ser fijos, variables y mixtos. Los intereses fijos se mantiene constante durante toda la duración o vida del préstamo. Es independiente de la tasa de interés actual del mercado. Es decir, que si esta llegara a subir, no nos veríamos nosotros perjudicados, pero si bajara, tampoco nos beneficiaríamos. Se calcula con el promedio de las tasas de interés de los meses anteriores. Por lo general, su plazo de amortización es entre 12 y 15 años. El interés variable se actualiza y se revisa su cantidad en los plazos establecidos por la entidad financiera. Está sometido a los cambios de las tasas de interés. Con el interés variable, nosotros nos beneficiamos de la baja en la tasa de interés, pero también nosotros nos vemos afectados si sube. Por lo general, se establece un rango dentro del cual oscila la tasa de interés. Su plazo de amortización puede ser más extenso que el interés fijo. Por último, tenemos el interés mixto. En el tipo de interés mixto, durante los primeros años de vida del préstamo, la tasa de interés es fija y el resto del es variable. Seguidamente tenemos los tipos de cambio. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra. Es decir, esto quiere decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesita para obtener una unidad de otra. Ya entendiendo estos tres conceptos, podemos pasar al equilibrio de mercado de bienes. Para que el mercado de bienes esté en equilibrio, la producción debe ser igual a la demanda de bienes inferiores. Esta demanda es igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Para simplificar el análisis, hemos reagrupado los dos últimos términos a las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Y acá en este gráfico podemos verlo y para poder entenderlo fácilmente. Las exportaciones netas dependen de la producción inferior, de la producción extranjera y del tipo de cambio real. Un incremento de la producción inferior eleva las importaciones y por lo tanto reduce las exportaciones netas. Un aumento de una depreciación real provoca un aumento de las exportaciones netas. La producción depende tanto del tipo de interés nominal como del tipo de cambio nominal. Seguidamente pasamos a examinar el equilibrio de los mercados financieros. Cuando nosotros analizamos los mercados financieros en una economía cerrada,
En los capítulos anteriores, nosotros simplificamos una tarea suponiendo que los individuos eligen únicamente entre dos activos, y esos dos activos eran el dinero y los bonos. Ahora que examinamos una economía financieramente abierta, debemos permitir una segunda elección entre los bonos nacionales y los bonos extranjeros. Ahora analizamos cómo tenemos todos los elementos necesarios para comprender las variaciones de la producción, el tipo de interés y el tipo de cambio. Esta parte tenemos el equilibrio de mercado de bienes, que implica que la producción depende, entre otros factores, del tipo de interés y del tipo de cambio, que está representado en esta ecuación. Seguidamente, tenemos el tipo de interés, que depende a su vez de la igualdad de la oferta y de la demanda, que está en esta parte. Seguidamente tenemos la condición de la paridad de los tipos de interés, que implica la existencia de una relación negativa entre el tipo de interés nacional y el tipo de cambio. Ya entendiendo estos tres factores, estas tres relaciones determinan conjuntamente la producción, el tipo de interés y el tipo de cambio. No es muy fácil trabajar con las tres, pero podemos reducirlas fácilmente a dos utilizando la condición de la paridad de los tipos de interés para eliminar el tipo de cambio de relación de equilibrio de mercado de bienes. De esa manera tenemos las dos ecuaciones siguientes, que son estas dos ecuaciones, que son las versiones de las ya conocidas relaciones IS y LM, correspondiente a una economía abierta. Tenemos primero el IS y examinamos los factores de una subida del tipo de interés sobre la producción. Ahora, una subida del tipo de interés provoca dos factores. El primero, que ya estaba presente en una economía cerrada, es el efecto directo sobre la inversión. Una subida del tipo de interés provoca una reducción de la inversión, por lo tanto, una reducción de la demanda de bienes interiores. Y segundo, es que nuevamente es el efecto que tiene a través del tipo de cambio. Como hemos visto antes, una subida del tipo de interés nacional provoca una apreciación, esta que encarece relativamente los bienes interiores, provoca a su vez una reducción de las exportaciones netas y por lo tanto un descenso de la demanda de bienes interiores. Después tenemos el LM, es exactamente igual cerrada. La curva LM tiene pendiente positiva. Dado el valor de la cantidad real de dinero, un aumento de la producción provoca un aumento de la demanda de dinero y por lo tanto una subida del tipo de interés de equilibrio. Seguidamente tenemos los efectos de la política económica, para analizar los efectos de la política económica. Tenemos los efectos de la política fiscal en una economía abierta. Examinamos una vez más una variación del gasto público. Supongamos que partiendo de un equilibrio presupuestario, ¿qué ocurre con el nivel de producción y con su composición, con el tipo de interés y con el tipo de cambio? Observando estos dos gráficos, podemos dar la respuesta a esta pregunta. En esta figura nos da la respuesta. La economía se encuentra inicialmente en el punto A. Un incremento del gasto público de G0 a G1 eleva la producción dado el tipo de interés y por lo tanto desplaza la curva IS hacia la derecha, de IS0 a IS1, dado que el gasto público no entra en la relación LM. La curva LM no se desplaza
El nuevo equilibrio se encuentra en el punto A, en la cual el nivel de producción es mayor y el tipo de interés es más alto, como muestra en la figura siguiente. La subida del tipo de interés provoca una reducción del tipo de cambio, es decir, una apreciación. Por lo tanto, un incremento del gasto público provoca un aumento de la producción, una subida del tipo de interés y una apreciación. Seguidamente tenemos los efectos de la política monetaria en una economía abierta. Esta figura muestra los efectos de nuestro otro experimento, a saber, una contracción monetaria. Dado el nivel de producción, una reducción de la cantidad de tipo de M sobre P a M sobre P provoca una subida del tipo de interés. Por lo tanto, la curva LM se desplaza hacia arriba de LM0 a LM1. Como el dinero no entra directamente en la relación IS, la curva IS no se desplaza. El equilibrio se traslada del punto A0 al punto A1 en la primera figura, que es esta. Como muestra en la segunda, la subida del tipo de interés provoca una apreciación de la moneda nacional. Por lo tanto, una contracción monetaria provoca una reducción de la producción, una subida del tipo de interés y una apreciación. Es fácil explicar el proceso. Una contracción monetaria provoca una subida del tipo de interés, lo que aumenta el atractivo de los bonos nacionales y se descadena con apreciación. La subida del tipo de interés y la apreciación reducen ambas de la demanda y la producción. Al disminuir la producción, el descenso inductivo de la demanda de dinero reduce el tipo de interés. Y por último tenemos los tipos de cambios fijos. El Banco Central elegía la oferta monetaria y dejaba que el tipo de cambio se ajustara de la manera que implicara el equilibrio del mercado de divisas. Sin embargo, en la mayoría de los países, este supuesto no refleja la realidad. Los bancos centrales se fijan implícita o explícitamente unos determinados tipos de cambio como objetivo y utilizan la política monetaria para alcanzarlos. Estos objetivos a veces son implícitos y a veces explícitos. A veces son valores específicos y a veces bandas o intervalos. Para poder entender mejor podemos analizar qué es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de país por las de otros países. Tenemos la apreciación de la moneda. Por ejemplo, una apreciación de la moneda nacional significa una subida de su precio en términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito menos euros. Una depreciación de la moneda nacional significa una bajada de su precio en términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito más euros. Puedo decir que aprendí gran parte de la producción, tipos de interés y tipo de cambio. Muchas gracias por su atención.